La plenitud de los tiempos. Comenzamos nuestra misión en este nuevo canal, en la plenitud de los tiempos, haciendo un análisis crítico de este corto video que anda circulando por ahí, supongo yo, no solo dentro del ámbito de la iglesia y de las personas que sabemos quién es realmente este señor, Jorge Mario Bergoglio, sino también en el mundo, en los que, porque muchas cosas que suceden, que Dios permite, se convierten en espada de doble filo. Para nosotros, los creyentes, este video ha de convertirse en una confirmación de lo que ya desde hace años muchos sabemos y hemos sufrido por ello, y lo hemos sabido no por propia voluntad o porque seamos muy listos, sino por gracia y misericordia de Dios, y no porque hayamos querido, sino que porque Dios quiso mostrarnos esto, porque es una realidad oscura y fea que más bien uno no quisiera aceptar y reconocer que es verdad, pero que lamentablemente es algo que está sucediendo y que hace parte de ese misterio de la iniquidad, que el misterio de la iniquidad, resumiendo, viene a ser el producto o el efecto del pecado de la humanidad, es decir, de generaciones enteras, de millones de personas. Todo eso ha ido formando un cúmulo, todo un mundo, toda una sociedad y toda una cultura de mentira, de muerte, de estafa, de perdición, todo un mundo anticristiano en una atmósfera lista, preparada para ser gobernada por el anticristo precisamente. El misterio de la iniquidad, entendámoslo, viene a ser el fruto del pecado de muchos, de todos. Todos los actos tienen sus consecuencias. Comencemos por entender eso. No todo lo que sucede en la tierra es voluntad de Dios, sino que hay muchas cosas que Dios permite. ¿Y las permite por qué? Por el misterio de la voluntad humana. Las permite porque, digámoslo así entre comillas, le toca permitirlas, porque Dios hizo al hombre libre y eso hace parte del misterio del amor. El amor, para que sea amor, debe ser libre, debe ser en libertad. Nadie puede obligar a nadie a que lo ame o a que se enamore de él o de ella. Dios no puede obligar a nadie a que se enamore de él. El amor, para que sea amor, repito, debe ser en libertad. Y Dios hizo al hombre por puro amor y quería no robots ni marionetas, sino que quería y quiere amigos e hijos que libremente lo amen, hijos que lo amen y lo sigan, con libertad y convencidos. Amigos que le obedezcan porque están convencidos de la verdad, de ese amor. Entonces hay muchas cosas que Dios permite, así lo hagan sufrir a él mismo. Desde la primera caída de nuestros padres Adán y Eva en el paraíso fue algo que Dios permitió, pero que no quería, porque él nunca quiso que el hombre muriera, ni que se saliera del paraíso de su voluntad, como es lógico. Y hay otras cosas que Dios sí quiere y que siempre las quiso y que no han cambiado. Eso es lo que se conoce como su divino querer o su fiat, es lo que él quiere. Entonces, en este misterio de la iniquidad, Dios está permitiendo esta prueba dentro de la iglesia de que esté bajo el dominio y el poder de sus enemigos, es decir, de hombres que conscientemente trabajan para Satanás porque se han dejado engañar por él. La vida entera de estos hombres, muchos de ellos infiltrados, verdaderamente infiltrados dentro de la iglesia desde hace décadas, es decir, aquellos que entraron jóvenes, entrenados por personas con mentalidad comunista, satánicos, masones, etc., infiltraron en los seminarios. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado esto, lo han leído. Infiltraron en los seminarios a muchas de estas personas que hoy en día vendrían a ser obispos y cardenales y hasta papa. Y aquí yo no voy a discutir si Jorge Mario Bergoglio es papa legítimo o no, si es papa o no, si es un antipapa o qué es a nivel canónico o a nivel de jerarquía de la iglesia, pero sea lo que él sea, lo que sí voy a confirmar y a demostrar es que es una persona malvada, es una persona con una mala formación, con una mentalidad de engaño. Su vida entera se constituye por lo tanto eso, en una mentira,
y así sea legítimo papa, que eso lo haría más grave aún, porque haría parte verdaderamente del cuerpo de Cristo, pero como un miembro infectado, un miembro que estaría enfermando a muchos otros de esos miembros. Para que me entiendan esa gravedad de lo que estoy diciendo, imaginémonos un sacerdote falsamente ordenado que está simplemente como disfrazado de sacerdote, pero su ordenación fue falsa. Es prácticamente un sacerdote, sí, falso, un impostor. Las celebraciones que él hace y las misas que celebra son nulas, son como si hiciera simplemente un teatro. No habría ni siquiera transustanciación, porque una de las condiciones para que haya transustanciación es que el sacerdote sea legítimamente ordenado, que tenga la voluntad de consagrar, que la materia del pan y el vino sea la apropiada, la que debe ser, y que las palabras sean las mismas que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la última cena. Eso está en el Catecismo de la Iglesia. Y cuando hablemos en algún otro video sobre los cambios en la misa y el momento en que se quiera suprimir, pues ya lo quieren hacer, pero en el momento en que lo logren, más bien quitar el sacramento de la misa, porque cambian algunas de estas condiciones mínimas y el Señor, aún queriendo, ya no pueda estar ahí, porque actualmente Él sigue estando en muchas de las misas, aún sea la misa moderna, por el misterio de su voluntad y de su amor. Él quiere estar ahí. Pero bueno, ese no es el tema ahora. El tema ahora es sobre este video del Papa Francisco, de Bergoglio. Ya uno no sabe ni cómo llamar a este señor, pero a mí no me gusta decirle ni el Papa ni Francisco. Entonces simplemente diré este señor. Asumiendo que fuera verdadero Papa, sería muy grave porque en el ejemplo que estábamos, si el sacerdote es legítimo pero hace una misa sacrílega a propósito, porque es uno de estos infiltrados con una mentalidad mala, pues comete verdaderamente un sacrilegio. Entonces, si Jorge Mario Bergoglio es realmente Papa, todo lo que ha venido haciendo lo haría aún más grave, tanto para él como para la Iglesia, más ofensivo para Dios, y todo ese misterio de la iniquidad nos presentaría un panorama aún más oscuro y lamentable. Entonces, ese es un punto demasiado delicado porque hay demasiada confusión al respecto de este tema. Ustedes, seguramente varios de ustedes han escuchado sobre que si el Papa Benedicto XVI renunció legítimamente o no, su renuncia fue inválida o no, si él es verdaderamente el Papa o no, si él era verdaderamente el Papa o no, o si está vivo o no. Se hicieron varios estudios desde varios puntos de vista, abogados, sacerdotes, demostrando que esta lección fue falsa o que no se cumplieron ciertos puntos en el cónclave, etcétera, etcétera. Hay profecías también que hablan de esto, pero ese es un tema que, como digo, no me quiero meter en él, porque además no tengo el conocimiento y la capacidad para hacerlo, ni la autoridad para hacerlo. Pero lo que sí quiero es, de alguna manera, desde mi pequeñez y mi ignorancia, ayudar a los que me escuchen, sean pocos o muchos, a que los efectos de muchas cosas que ellos están haciendo, los enemigos, no cumplan su propósito, ni se extiendan todo lo que podrían extenderse, ni logren envenenar todo lo que podrían envenenar. Y para eso necesito también de tu ayuda, de que si tú escuchas estos videos y estás de acuerdo con lo que yo expongo acá, me ayudes a compartirlos para que sean muchas más las personas que puedan tener esta información y escuchar estas palabras, para que puedan librarse de estos males y superar estas pruebas, vencer estos enemigos, empezando por vencerse a sí mismos. Porque lo que vemos, hermanos, es una sociedad que idolatra muchas cosas, que idolatra el placer, que idolatra el sexo, que idolatra el dinero, que idolatra la libertad humana, o sea, esa voluntad humana que viene a ser el principio de todos los males para el hombre. Vivimos en una cultura y en una sociedad que ha crecido, que ha nacido y ha crecido en la mentira, porque todos nosotros hemos nacido en el modernismo.
Es decir, así hayan personas, muy pocas seguramente, que han nacido en una familia católica tradicional, pero han crecido en un mundo y en una cultura moderna, donde lo que impera es eso, la autonomía del hombre moderno, la autosuficiencia de un hombre que vive en función de sí mismo. Hemos crecido en una iglesia católica ya manipulada, falsificada, profanada, digámoslo así, o en un estado de prueba, en un momento de la historia en que está circulando y llegando a su culmen el misterio de la iniquidad. Y por lo tanto, como lo he repetido varias veces en otro canal que tengo, aquí se trata no solo de no caer en la mentira, sino de salir de la mentira en que hemos crecido. Es un mundo hundido en la mentira, y eso es lo que vamos a ver en este video, en el que en muy corto tiempo se dicen muchas mentiras, y vemos cómo el demonio, que es el padre y el experto en mentir, en engañar, en manipular, ahora lo está haciendo como nunca, en que se presenta a través de personajes como Jorge Mario Bergoglio, se presenta disfrazado de bondad, del blanco, de luz, de papa, de una autoridad moral, de una autoridad, como si fuera una persona sabia a la que hay que creerle todo lo que dice, pero en realidad es el mal que se muestra ahora como bien, de la mentira que se muestra como verdad. Como dice en la imitación de Cristo, al demonio le da lo mismo engañar con la verdad que con la mentira. Entonces este señor, claro, para poder permanecer como papa de la iglesia y poder engañar a más gente, incluyendo a los mismos católicos, que es su objetivo principal, porque el demonio sabe que aquel pequeño rebaño o aquel pequeño grupo que se constituye en el talón de la Santísima Virgen son los que lo van a vencer, los únicos que lo pueden vencer. Almas que vivan en la verdad de la doctrina católica, almas de sacramento, almas reparadoras, almas amantes de Cristo que se dejen transformar en otro Cristo, son los únicos que los pueden vencer. Por eso todo este plan es para acabar ese resto, porque el resto, valga la redundancia, el resto del mundo ya lo tiene en sus manos. Las masas, las grandes multitudes están en la religión del materialismo y en todas las otras religiones falsas, nacidas, inspiradas por el mismo demonio. Entonces, ¿qué plan tiene que hacer para destruirlas? Si ya están en un camino de apostasía, de engaño, y llevando una vida de esclavitud al mal y al pecado. Claro, el objetivo de los demonios es atacar y destruir a ese resto fiel. Y aquí, como vemos en este video, claramente se confirma esto que estoy diciendo. Entonces comencemos a verlo y vamos analizándolo. ¿Sabes lo que es una persona no binaria? Sí. Sí, me alegra. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. ¿Qué es esto que está diciendo esta pobre chica? Que pues lo que le produce una es compasión, y precisamente movido por esa verdadera caridad estoy haciendo esto. Aclaremos eso de antemano. Esto es muy importante lo que voy a decir. La verdadera caridad busca el bien eterno del alma, ¿sí? No solo con esa concepción que viene precisamente por el modernismo, especialmente desde la Revolución Francesa, de la persona humana como un ente aquí del reino de lo temporal solamente, una persona que está en el tiempo y ya. Pero cuando hablamos de almas, estamos hablando de lo más íntimo de la persona, estamos hablando de su voluntad, estamos hablando de todo ese reino interior y eterno que hay dentro de cada ser humano, que es precisamente, como decía, por lo que se está dando esta guerra universal. Si yo amo verdaderamente a las almas, procuro, lo que busco, mi finalidad, mi intención es que se salven, no simplemente que se la pasen bien acá o que estén cómodos acá. Entonces ahí hay que vencer el respeto humano, hay que pisotear ese respeto humano, como siempre lo enseñaron los santos, porque el respeto humano busca eso, complacer al hombre y no a Dios, que es lo que hace justamente este señor, que ha tomado la pésima decisión de agradar a los hombres y no al Creador.
volviéndose enemigo del mismo Dios. Entonces lo que él hace es decirle a cada cual lo que quiere escuchar, convirtiéndose así en un falso profeta. Decirle al mundo lo que quiere que escuche el mundo, hablarle a los católicos como católico, tiene varias caras, es un camaleón. Él se presenta a cada uno y habla en el lenguaje que cada uno para lo que le conviene a sus planes y a los planes de sus amos o de los que lo manejan. Entonces este señor, cuando quiera, pues dice solo verdades, porque el que lo inspira es el mismo demonio, que conoce muy bien la Biblia y la palabra de Dios. Entonces el día que él quiere decir solo verdades, las puede decir muy bien y con mucha profundidad y cosas muy bonitas, pero va metiendo mentiras y sobre todo es lo que hace, los pasos que va dando, porque claro, decir la verdad es muy fácil y cualquiera de nosotros puede hacerlo y puede decir cosas muy hermosas y cosas que no se pueden contradecir muchas veces, pero el punto está en que nuestra vida sea coherente y armonice con esa verdad, que eso todos lo sabemos, esa es la lucha en la que estamos, de ser testigos verdaderamente, porque logramos una unidad y una armonía entre lo que pensamos, entre lo que decimos y hacemos. Entonces esta pobre chica yo la voy a criticar aquí en este video, sin nombre propio, no la conocemos, no es por juzgarla ni condenarla, sino por amarla y ayudar a que se salve las personas que como ella tienen esta mentalidad y han sido adoctrinadas por ese mundo, por esa cultura y por esa élite masónica y maligna que lo que quieren es manipular las mentes y las conciencias para cumplir sus objetivos, que sabemos que uno de esos objetivos que ellos tienen es la reducción de la población mundial. Entonces, claro, hay muchísimo dinero detrás de todos los que promueven el aborto, la anticoncepción, todo lo del LGT, que ya saben ustedes, ¿sí? Hay ciertas palabras que no se pueden decir o si no le bajan a estos videos de YouTube. Las personas las vamos a llamar aquí, como lo llama ella, los binarios, o personas con una inclinación rara, también así me referiré a estas personas que tienen esta patología, porque en realidad eso viene a ser una enfermedad como siempre se había visto, pero que últimamente ya se ha hecho toda esa campaña para que se vea como algo muy bueno, muy cool, que antes hay que ponerlo a la moda. Y el Señor habla de eso en algún punto, de que el hombre en su maldad es como si tuviera un tumor venenoso y quisiera no sanarse de ese tumor, sino extirpar todo lo que tiene ahí y contagiárselo a todo el mundo. Es eso lo que estos quieren hacer, es algo así parecido, ¿sí? Tienen una situación de enfermedad, un vicio, una cosa que los está matando y quieren volverlo un movimiento y inyectar ese veneno a niños y a todo el mundo. Entonces, como vemos, es un gran error, una cosa muy, muy fea, muy mala, muy equivocada. Entonces ya está diciendo que esos binarios, dice una locura, una cosa sin sentido. Aquella que no es ni un hombre ni una mujer. Entonces, ¿qué es? O sea, si se dan cuenta la estupidez de la mentalidad que promueve. O sea, es una completa mentira que no tiene ningún sentido, que va totalmente contra lo objetivo, o sea, lo racional, lo natural, contra lo fácilmente verificable, contra lo que científica y racionalmente se puede comprobar y demostrar. Solo existen hombre y mujer, por eso la Biblia es muy clara, dice varón o sea, Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra, no más. No creó otros, no creó una tercera especie extraña, ni una cuarta. Entonces, ahí se ve que esto es obra del demonio claramente, que quiere crear como otra especie de seres que no son ni hombres ni mujeres, sino como una especie de mutantes, o no sé cómo llamarlo. Eso es lo que él quisiera, destruir al ser humano porque lo odia y porque conoce que el fin que tiene y para el cual Dios lo creó es muy grande y muy sublime y tan alto, que tiene que ver con aquello, como lo explica San Luis María de Montfort y varios santos, de que los santos, los que superen toda esta prueba, van a ocupar esos tronos celestiales que precisamente los demonios perdieron por su rebeldía.
cayeron de esos tronos y no alcanzamos ni a imaginar lo que implica eso, esos tronos celestiales. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de vida es para la que Dios nos quiere? Es en su creación perfectísima eso, no sobraba ni faltaba nada. Entonces los demonios perder esa prueba, de alguna manera desarmonizaron ese plan perfecto de Dios, como ese engranaje, digámoslo así entre comillas, de lo que Dios quería. Y por eso tiene que completarse, ese plan perfecto nadie ni nada podrá desbaratarlo ni truncarlo, sino que finalmente en la eternidad todo va a ser de acuerdo a lo que Dios quiso desde el primer instante en la eternidad, en ese fiat omnipotente, porque para los que no lo saben, Dios todo lo hizo en un acto único desde la eternidad. En ese acto único ya está todo. Entonces, en ese único acto, lo que Él quiso, quiere y siempre que no puede cambiar, se va a cumplir. Entonces, bueno, volviendo al video, esta chica nos está diciendo aquí que hay personas que no son ni hombre ni mujer. Entonces, eso no tiene ningún sentido. O que no, al menos no totalmente. Y que a veces como que sí lo son o no lo son según les fluya. Entonces, ¿qué es esto? O sea, es enarbolar totalmente las pasiones, el desorden, el caos, el degenere, el vicio, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son realmente los que están enfermos? Como más adelante va a decir este señor. Y al menos no todo el tiempo, o sea, son personas tan enfermas espiritual y psicológicamente que les cambia la personalidad. Entonces, si un día a mí me resulta que un día quiero estar con hombres, lo hago, y otro día quiero estar con mujeres, entonces lo hago y me revuelco en el fango, que es lo que el demonio quiere precisamente. Es que ese es el punto de lo que nosotros tenemos que tener aquí muy claro, es que el fin del ser humano es la unión con Dios, y Dios es la santidad misma, es la divinidad. Es como si yo quisiera acercarme a un bebecito que está recién nacido, hermosísimo, y quisiera untarlo de barro, ¿sí? O de estiércol, o hacerle daño, ¿sí? O golpearlo y matarlo prácticamente. No, para yo acercarme a ese bebé y que lo pueda alzar y pueda como unirme a él, tiene que ser eso, en la pureza, en el amor, en la verdad. Entonces imagínense eso, yo llegara por ejemplo donde el niño Dios a escupirlo, ¿sí? ¿Qué sería eso? Entonces lo que el demonio quiere es eso, y estos que le sirven quitan a Dios, invierten todos los valores y lo desordenan todo. ¿Por qué? Porque ponen a Dios ya no como el fin, sino un medio para alcanzar otros fines, ¿sí? Entonces un Dios ahí que simplemente nos dé, bueno, puede que creamos en Él o no, pero con tal de que estemos aquí tranquilitos, ¿sí? Y nos deje aquí tranquilos. Entonces esta iglesia que está promoviendo Bergoglio ya es una iglesia falsificada que se está hundiendo. Entonces lo que él hace es eso: súbanse todos a esta barca sin condiciones, porque esta es la barca que yo estoy hundiendo, entonces quiero que todos se hundan aquí conmigo. Entonces por eso bienvenidos todos. Los únicos que no son bienvenidos aquí, como más adelante nos lo va a decir aquí, son esos católicos tradicionales, o que quieren ser verdaderos católicos, que creen en la palabra de Dios, que ponen la palabra de Dios por encima de la de los hombres, y por eso, como creen en la palabra de Dios, saben que todos estos desórdenes sexuales están mal, ¿sí? Y claramente San Pablo, Dios, el Espíritu Santo a través de San Pablo lo dice: los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Ojalá por esto que acabo de decir no me vayan a borrar este video, porque sí, y hay países en que hay leyes en que si un profesor, alguna persona que de manera pública habla en contra de esto, ya eso es un crimen para la cárcel. A ese punto se está llegando, o se ha llegado ya en muchos países, ¿sí? Es una locura total, o sea, es la subversión del demonio, de la voluntad humana contra Dios, contra su plan. Entonces el punto acá es eso, que es que tenemos que luchar es por ser santos, por unirnos a Dios, por llevar una vida digna, por llevar una vida santa, y así caigamos porque somos débiles, y así tengamos una lucha contra algún vicio, pero estamos en pelea contra él, ni promovemos ese pecado para que otros lo hagan.
Y si tenemos un pecado, sabemos que es pecado y nos confesamos de él y nos arrepentimos, pero no estamos orgullosos de esos pecados, de esos vicios, no los amamos, no los acariciamos. Pero lo que estas personas quieren es eso. O sea, una cosa que es aberrante, una cosa que es nefasta, como por ejemplo el tener relaciones con personas del mismo sexo, eso es algo totalmente vil. O sea, es como que hasta vergüenza hablar de eso. O imaginarse lo que hacen en la intimidad son cosas sucias, como alguien decía, son relaciones excretales. Y eso lo quieren disfrazar de amor, eso no es amor. Sí, eso no es amor, eso es idolatría del placer, de la carne. ¿Mm? Eso no es amor. Entonces sí, muchas de estas personas caen en esto y son personas que en el fondo tienen muchas cosas hermosas, muy sensibles, pero tienen seguro heridas emocionales, historias muy difíciles. Son ellos los que tienen un problema ahí adentro, como aquí nos lo va a decir Bergoglio más adelante, escuchemos. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Y aquí Celia dice que es cristiana y que le es difícil llevar las dos cosas en la vida, claro, porque son dos cosas que no se pueden llevar. Entonces, si es cristiana, es una falsa cristiana, como lo hay muchísimos, ¿sí? Y yo estoy en esa lucha de ser un verdadero católico, un verdadero cristiano, ¿sí? Y en ese mundo que detesta la verdadera Iglesia Católica, eso. Hablemos de cristianos para no herir susceptibilidades y espíritus, unciones satánicas protestantes, eso es lo que hay ahí en esas sectas. Entonces llamémoslos cristianos. Pero los verdaderos cristianos son los católicos y los que luchan por ser verdaderos católicos. Porque dentro de los católicos sí que hay multitudes de falsos católicos, de solo nombre. Entonces, ¿cuál es el verdadero católico? No el que ya no peca, vuelvo y repito. No el que es perfecto, no el que es un santo, no el que va a la misa tradicional o el que hace tales o cuales prácticas, no. Es aquel que lucha diariamente por unir su voluntad con la de Dios, de verdad, por agradarlo, ¿sí? Por el que ama a Dios en Cristo Jesús y que quiere configurar su vida con Cristo, es decir, vive en una lucha contra sí mismo en primer lugar, contra el mundo, contra la carne, contra esos enemigos que tenemos, ¿sí? Ahora más que nunca contra esta sociedad enferma y engañada. Eso es un verdadero cristiano que sabe que su lucha es por llegar al cielo, no por pasarla bueno acá, no por prosperar acá, que sabe que su fin es Dios, no las cosas desde aquí abajo, que Dios es la meta, que no es un medio para utilizarlo. Entonces sí, hablemoslo claramente, hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos. En todo se da eso, en todos los grupos hay verdaderos y falsos. Gente que está para hacer el bien con muy buena voluntad, que quiere amar de verdad. Y otros que solo se buscan a sí mismos y sus propios intereses. ¿Sí? Hasta en los mismos grupos de oración, hasta en aquellos que se autoproclaman remanentes, pasa eso. Hay gente infiltrada en todas partes, mejor dicho. O hay personas que sin quererlo, pero tienen unas unciones demoníacas y sin darse cuenta resultan haciendo mucho daño. O hay personas que obrando aún con buena voluntad, pero tienen unas heridas emocionales de las cuales se han pegado el demonio para hacer daño, para herir. Entonces llegan a hablar mal de todo el mundo, a criticar, a chismosear, etcétera, etcétera. Se dan muchas cosas, mucha manipulación, mucha mentira hay hoy en día. Y yo a veces veo eso y medito, o sea, lo que le toca al Señor, cómo sufrirá, qué paciencia tan infinita la que tiene, porque le toca lidiar con nosotros, le toca lidiar con unas almas muy enfermas, en unos tiempos muy tristes. Y esa es la gran obra que Dios está haciendo precisamente, que es el tercer fiat, la santificación de las almas, todo ese trabajo. Ese pastoreo de Dios con cada uno de nosotros es algo infinito, es algo grandísimo, es algo inconcebible a la mente humana.
todo lo que Dios tiene que aguantar con cada uno de nosotros, todo el amor, tantos actos de perdón, el cuidarnos en el cuerpo y en el alma día a día, segundo a segundo. Esa es una obra impresionante, porque Dios nos crea, nos salva y nos está santificando, nos está como recreando todo el tiempo, especialmente a los que se lo permiten, ¿no? Entonces sí, aquí ella dice que está en que le es difícil ser cristiana y a la vez vivir su vida de loquita, en el sentido sentimental, o sea, ¿qué tipo de vida llevan estas personas? ¿Sí? ¿Cómo es su intimidad? O sea, ¿en qué desorden viven? ¿Están con una y otra relación? O sea, no, son personas que no se respetan a sí mismas, que no respetan su cuerpo, que pierden su dignidad, que se revuelcan en eso, en el placer. ¿Mm? Porque es que ese es el punto ahí también, toda esta tergiversación de lo que es el sexo en esta cultura, que debe ser como nosotros. Eso es doctrina católica. O sea, el que lucha por ser verdadero católico lucha y respeta eso y sabe que esa es la verdad, que esas relaciones sexuales son lícitas y están bien solo dentro del matrimonio, y que aún estando dentro de un esposo y una esposa, no todo les es permitido. También en el matrimonio, en la parte sexual, se puede ofender a Dios y se puede hacer cosas execrables, cosas indignas, cosas que nos van como demorando en llegar a ese punto al que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros, que nos van sacando de nuestra vocación, que nos van sacando del camino. Entonces, ¿qué se dirá de todo el desorden y la porquería en que se ha convertido este ámbito de lo sexual en esta cultura, en esta sociedad, en estos tiempos más que nunca? Como dice la Santísima Virgen, en algún momento se queja del diluvio de la impureza. ¿Sí? Se lamenta del diluvio de la impureza. Es un diluvio de impureza que hay en estos tiempos y que está llegando a estos extremos de querer, por ejemplo, eso, de querer enseñarles desde niños cosas aberrantes para que sean personas degeneradas. ¿Y para qué eso? Para que no puedan tener hijos, porque 2 hombres no pueden tener hijos, 2 mujeres no pueden tener hijos. Eso es lo que ellos quieren, los que están detrás de este plan. Claro, ellos humanamente, como pequeñas bestias al servicio de la bestia, ciegas y engañadas por el enemigo, pretenden disminuir la población mundial a como sea, pero el que está detrás de Satanás queriendo es la perdición eterna de las almas. No solo destruir los cuerpos, sino las almas. Eso es lo que él quiere. ¿Y qué es esta pregunta tan? Es que todo esto es una campaña. Y por eso esto me vine a enterar después. Este videíto salió fue en Disney. Es promovido, es hecho por ellos, por ese canal que se sabe que son promotores número 1 de todo este desorden en los niños, en el mundo entero, queriendo contagiar a todos con ese veneno de doctrina, de ideología totalmente falsa y destructora. Entonces ella le está preguntando que un espacio en la iglesia o sea, el espacio en la iglesia es para que personalmente cada persona entre a dejarse salvar por Cristo, a recibir esa herencia de amor que es la redención, ¿sí? A dejarse sanar y perdonar por Él, pero entrar en un proceso de conversión, de cambio, de dejar el viejo hombre, de dejar esos vicios, de dejar ese pecado, de dejar esas esclavitudes para encontrar la verdadera libertad que solo está en la verdad. Pero ¿quién dijo que la iglesia era para reunir movimientos, para reunir ideologías, para reunir personas que con sus vidas ofenden todo el tiempo a Dios, para convertir la iglesia en un club de amigos, en un circo, que es lo que ya está convertida esa iglesia ya prostituida, se está convirtiéndose en eso, en un circo? Y ahí tienen su líder, el payaso del circo. Este señor es eso, el payaso de un circo. En eso se ha convertido, tristemente. Sea papa o no, es el payaso de un circo, que le dice a cada uno lo que quiere, que se disfraza de lo que cada uno quiere, que hace todo lo que la voluntad humana, inspirada por la del demonio, quiere. Es una pregunta también llena de mentiras, llena de veneno, porque esa iglesia que ellos están formando es eso, la iglesia del anticristo. Porque es que la verdad es intransigente, es decir, es radical, es objetiva, es un sí, sí o no, no.
pero no estos grises, no estos términos medios, no estos vaivenes, porque como dices claramente en la Biblia, lo que pasa de ahí es del maligno. Esto es del maligno, esta ambigüedad, esta confusión, estos términos tan faltos de claridad y de verdad, obviamente vienen del maligno. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. Entonces, como decíamos, aquí este señor comienza volviendo a repetir esta gran mentira de que toda persona es hijo de Dios. Entonces aclaremos eso, todos somos criatura de Dios, ¿sí? Todos hemos sido hechos por Él, pero que dice en el prólogo de San Juan, a los que creyeron en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, que es el Logos, el que le da sentido al universo, el primero y el último, el Hijo unigénito de Dios, o sea que Jesucristo es el único Hijo de Dios, o sea que Dios solo tiene un Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los verdaderos hijos de Dios, lo dice San Juan, dice, a los que creyeron en Él se les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Llegar a ser uno con Cristo. Juan 17, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces ese es el punto, que estamos llamados a ser uno con Dios. ¿Y cómo estas personas con ese tipo de vida y de hábitos pueden llegar a ser uno con Dios? No se puede, es imposible. O sea, en Él no puede entrar el hombre manchado, por eso existe el purgatorio y por eso existe el infierno. Y el infierno existe porque Dios es bueno. Vamos a hacer un video hablando sobre eso, porque es justo. Es bueno y por eso es justo. Y es justo que exista el infierno porque fue hecho para castigar el mal. Si Él no fuera bueno, entonces sería un Dios alcahueta, un Dios injusto que premiaría a los malos, como pasa en este mundo, como pasa en los gobiernos de este mundo, ¿sí? Que no hay justicia, sino todo lo contrario. Entonces, como vemos, es un videito lleno de mentiras que tenemos que denunciar, que tenemos que aclarar. Somos injertados en Cristo desde el bautismo. Entonces, primer paso para entrar en ese proceso de llegar a ser verdaderos hijos de Dios es el bautismo. Entonces, no todas las personas son hijos de Dios, que eso nos quede bien claro. Ahora, si al mismo Señor Jesucristo los fariseos le hicieron todo ese complot y se llenaron de toda esa furia contra Él por afirmar que era el Hijo de Dios, entonces, ¿que ahora todos son hijos de Dios? Siendo que Él murió fue por eso, por afirmar que era el Hijo de Dios y demostrarlo. Eso es muy importante que nos quede claro. O sea, los verdaderos hijos de Dios son los que se dejan transformar en Cristo, porque como es que lo decimos en el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nacido del Padre antes de todos los siglos. Entonces no sabemos en lo que creemos, no hemos meditado en el credo, qué es lo que pasa. Supuestamente es el Papa porque nos enseña cosas contrarias al credo de los apóstoles y contrarias a la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es Él? ¿Para quién está trabajando realmente este Señor? ¿Para quién está trabajando realmente? Si está oponiéndose a la palabra de Dios, si está enseñando cosas contrarias a la doctrina profesada en el mismo credo de los apóstoles. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Sí, Dios es Padre, Dios no rechaza a nadie, pero es que ellos son los que lo están rechazando a Él. Él está rechazando a Dios, está rechazando su voluntad, lo que Él quiere, su palabra, sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Claro, nada ni nadie nos puede separar de Dios y del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pero sí hay algo que nos puede separar de Él. No es el hambre, no es la peste, no es la espada, como dice San Pablo, ¿sí? No son los poderes de este mundo, ni siquiera. Pero sí hay algo que nos puede separar de Dios y es la propia voluntad, cuando la persona no quiere. Y eso, hay muchos que no quieren salvarse, no quieren cambiar, no quieren dejar el pecado, no quieren luchar por vencerse a sí mismos, no quieren renunciar a este mundo de porquería, aman este mundo. Y que dice también en la palabra de Dios, el que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque es que este es un mundo maldito, hermanos, este es un mundo de porquería, este es un mundo de mierda, perdón la expresión, es un mundo que merece la destrucción, es un mundo que mata a Cristo todos los días y lo sigue crucificando, lo sigue arrinconando, lo sigue rechazando, lo sigue olvidando, lo persigue. ¿Por qué creen ustedes que el Señor no rezó por este mundo? Cuando Él dice, yo vengo tanto amó Dios al mundo que dio la vida por Él, está refiriéndose a la humanidad, está refiriéndose a las almas. Cuando yo hablo del mundo en estos términos duros, estoy hablándolo en el lenguaje bíblico y en el lenguaje de los santos, que cuando se refieren al mundo es ese ambiente anticristiano, es ese mundo de artificio que el hombre ha creado, es esa sociedad anticristiana, ¿sí? Es esta cultura, llamémoslo así, es este sistema, ¿sí? No son las personas, no es el planeta Tierra, no es la creación, no es la naturaleza que viene de Dios y que es hermosa y perfecta y que va a ser renovada, purificada con el fuego del amor de Dios. Cuando hablo de este mundo pérfido que merece la destrucción, entonces ya entienden, es el producto del pecado. Es esto que este sistema de injusticia y de mentira que el hombre ha venido creando al irse apartando de Dios. Es prácticamente lo que hablábamos, el misterio de la iniquidad, el cúmulo del pecado de tantos y tantas generaciones, de millones y millones de hombres ha formado este mundo. Entonces, ¿qué es este mundo? Es un mar de fango, es un mar de mentira. Y es un mundo para el que estos están trabajando, tristemente. Entonces que eso nos quede claro, sí, Dios nos rechaza, Dios es Padre, pero es que ellos son los que lo rechazan a Él, ¿sí? Y cuando ya llega el juicio final, o sea, Dios no rechaza aquí en esta vida porque está esperando que el hombre se arrepienta, le pida perdón. Pero ya en el día del juicio, ¿qué dice en el Evangelio? Apartados de mí, malditos, no los conozco. O sea, ahí sí los está rechazando, ¿sí? Entonces sí hay un momento en que Dios va a rechazar unas almas porque no son dignas de Él, porque no pueden entrar en Él, porque están llenas de fango, de pecado, y Dios, vuelvo y repito, es la santidad misma y no puede entrar nada manchado en Él. Como alguien por ahí que tuvo una experiencia sobrenatural, alguien que es famoso, por ejemplo, Marino Restrepo, por ejemplo, que estuvo prácticamente al otro lado entre la vida y la muerte, él lo dice, que el alma preferiría voluntariamente mandarse de cabezas al infierno antes de estar en la presencia de Dios con una mancha así fuera del tamaño de una mota. O sea, el alma no puede estar ante Dios manchada porque siente una cosa, o sea, es terrible, o sea, es algo que no va, no armoniza, no se puede. Entendamos eso, es muy importante todo esto que estamos aprendiendo aquí. Entonces mire cómo Dios saca bien del mal. Este video está lleno de mal y de mentira, pero mire cómo nos sirve como esa espada de dos filos. Para los buenos, para los que aman a Dios, todo sirve para bien. Y no es que aquí yo digamos, nosotros somos los buenos, yo soy de los buenos, esos son los malos, ¿sí? No siempre, como lo han enseñado los santos, lo enseña la iglesia, los malos se pueden convertir y volver buenos, y los buenos se pueden volver malos, ¿sí? Cualquiera de nosotros no puede jamás asegurar que es un remanente, que ya se salvó, ¿sí? Puede caer en excomunión, según el Concilio de Trento. Escuchaba estos días por ahí un sacerdote que explicaba eso. Puede caer en una excomunión aquel que se autoproclama ya salvo, ¿sí? O ya bueno, ya yo soy santo, ¿no? Yo ya estoy confirmado en gracia, ¿no? Yo soy de los remanentes, yo soy bueno, pobres estos miserables que están trabajando para el diablo y van a condenar. No, o sea, todos estamos en esa lucha y mientras estemos en esta tierra podemos fallarle a Dios en cualquier momento, aún en el último momento, y sabemos eso por muchos testimonios que el demonio hasta el último momento está tratando de que las almas se pierdan. A ver si logra algo en el momento de la agonía, viene con todo un montón de demonios a tentar al alma para que sucumba en medio de la desconfianza, del miedo, del terror ante lo que viene después de la muerte, y ahí el demonio busca que el alma de alguna forma ofenda a Dios y se pierda. Es recomendable orar por una buena muerte, pedirle a San José una buena y santa muerte, pedir socorro desde ya para que en ese momento Dios nos proteja de esa tentación tan fuerte que nos puede venir, de ese abandono, de esos demonios que van a venir a ver cómo nos llenan de miedo y de desconfianza. Sigamos escuchando este videíto y sus mentiras. ¿Qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio
y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio. Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Otra pregunta llena de veneno. Está diciendo aquellas personas de iglesia que promueven el odio. Ninguna persona que esté evangelizando y que esté desde la Iglesia Católica visitando la palabra de Dios lo hace con el fin de promover el odio, porque sencillamente una persona que evangeliza y que predica con la palabra de Dios, si no lo hace con amor y por amor, pues sencillamente no va a atraer a nadie. Sí, alguien que esté promoviendo el odio, que haga que una de estas personas se sienta discriminada, pues lo está haciendo mal, si es que hay alguien que lo hace, pero ellos lo toman así porque sencillamente su voluntad humana les pone esas vendas y no quieren, o sea, no quieren abrirse al cambio, no quieren dejar esos pecados. Entonces todo lo que les suene a eso, a cambio, a conversión, entonces lo toman es como juicio, ¿no? Entonces, ay, no me juzgue, no me condene, y como supuestamente ni el Papa condena a nadie, o por aquella famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, si la máxima autoridad aquí en el plano temporal, en cuanto a lo moral y a lo espiritual, dice quién soy yo para juzgar, entonces pues con eso es como si le tapara la boca a todo el mundo y todos tienen que dejar que todos hagan lo que se les dé la gana y vivan como quieran, porque ya, sí, o sea, es taparle la boca a la iglesia, pero eso es imposible. Por eso los profetas verdaderos tenemos que seguir hablando y denunciando, así le rechinen los oídos a todos los demonios y sus seguidores. Por lo tanto, quien cita la Biblia, y como ella dice aquí hasta el Evangelio, y se atreve a nombrar a los sacerdotes, lo hacen es con el fin de hacer el bien a las almas y de atraer personas a la verdadera fe, a la conversión, a la salvación. Cuando se citan estas lecturas que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo son muy claras en combatir contra el pecado, ¿sí? En fomentar ese el odio al mal, el odio al pecado, porque destruye al ser humano, jamás el odio a las personas, a las almas, todo lo contrario. Si alguien a esta mujer le dijo alguna cosa, seguramente era preocupado por su salvación y lo haría con amor, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde está el amor de ella? Se dice, no tolera, dice, me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús. ¿Será que ella conoce cuál es el mensaje de Jesús? ¿O es como tantos que lo cogen es para manipularlo y acomodarlo a su voluntad humana? Porque eso es lo que se hace ahora, ¿no? Cada uno coger un Dios de cualquier religión y hasta de nuestra religión verdadera, pero crear una figura distorsionada de él que se acomode a su vida muelle, a su vida sin compromiso, a sus hábitos, a sus costumbres. Sí, un Dios que no me pida mi cuentas y que me ame así tal cual soy sin necesidad de que yo cambie nada. Pues Dios nos ama así como somos, pero es a través de ese mismo amor Él nos va llevando a que dejemos el mal, a que dejemos el pecado por ese mismo amor, porque llega al punto en que el alma también se enamora de Él y quiere agradarlo, y como ya lo he dicho, buscas unirse a Él para siempre. Entonces es una pregunta llena de cizaña. Ahí se ve que esta es una pobre mente manipulada, embrutecida por la ideología del momento, ¿sí? Con una mentalidad conforme al espíritu del mundo, que no se le ve ninguna lucha ascética. Es decir, para los que no lo saben, la ascética es lo que el alma hace por alcanzar a Dios, por alcanzar esa unión con Dios, y la mística lo que Dios hace por el alma. Entonces, cuando hablamos de ascética, estamos hablando de todas aquellas cosas que el alma, como la oración, como la mortificación que el alma hace para, con la ayuda de la gracia, como para vencer su propia naturaleza y levantarse sobre sí misma y poder emprender ese vuelo hacia la unión con Dios. Todo siempre por gracia de Dios, ¿sí? Nadie emprende una lucha ascética si no es porque es Dios mismo el que le está dando la gracia y lo está llamando. Pero como vemos, las generaciones de ahora para nada piensan en algo distinto a lo de acá. Lo que ya he dicho, con una mentalidad totalmente materialista, viviendo de una ilusión y de una mentira, porque no se vive realmente de la fe.
El que vive de la fe vive de lo invisible, de lo sobrenatural y lo divino, es decir, cogido de lo eterno, no solo de lo de acá. El que vive solo en función de lo de acá, hasta científicamente se puede comprobar, está viviendo de una pequeña franja de la realidad, porque lo que no percibimos es mucho más, es la verdadera realidad. La realidad es mucho más amplia que lo que nos ofrecen nuestros sentidos, ¿sí? El tacto, el gusto, la vista, el oído. Entonces, no, es impresionante ver cómo el demonio está manipulando a tanta gente porque es lo fácil. O sea, se quedan con lo fácil, no tienen un espíritu guerrero, sino que lo fácil es eso, acomodarme a lo que me pide mi propia naturaleza, a lo que me piden también mi egoísmo, mis vacíos de amor, que se le notan en la mirada a esta chica, esas heridas emocionales, y entonces busca llenar todo eso con amores humanos, con el placer, etcétera, y no con lo único que verdaderamente nos puede llenar y sanar, que es el amor de Jesucristo. Bueno, para que este video no nos quede muy largo, vamos a dejarlo aquí. Les recomiendo entonces estar atentos a la segunda parte, que subiré muy próximamente, donde entramos a la parte más delicada de este video, en donde este señor continúa tergiversando todo y añadiendo más mentiras a las ya dichas, metiéndose con cosas aún más graves. Te invito a suscribirte a este canal, a seguirnos y a compartir si estás de acuerdo con nuestra postura, con lo que estamos enseñando y transmitiendo aquí. Dios te bendiga y te ayude a vivir siempre en su voluntad.